nuestros ojos, se seca su herida, se oyen ya los pasos del rey que se aproxima. Tanta ley aún nos queda, denunciar a pueblo urgente que Jesús está volviendo, victorioso y esplendente. Pronto vendrá, Cristo muy pronto vendrá, pronto vendrá, pronto Jesús volverá. Pronto Jesús volverá. Oh amantísimo y querido Padre Celestial, que tu morada es en las alturas de los cielos, te damos las gracias por tu presencia. Gracias porque realmente tú has muerto para que nosotros tengamos vida eterna. Gracias, Señor, perdona nuestros pecados. En este momento queremos ponerte en tus manos de amor a tu pueblo. Cualquiera que tenga cualquier razón, enfermedad, tristeza, depresión, cualquier problema, que tú puedas acudir en este momento con esta oración, que tú la puedas escuchar y tomarla y contestarla conforme tu divina voluntad. Gracias, Señor. En este momento queremos presentarte a Yudel González, que no está bien de salud, y queremos de que tú acudas a ella y pongas tu mano sanadora y que puedas devolverle la salud, porque tú eres el dador de toda sanidad. Por eso es de que estamos acudiendo a ti. Bendícenos así como nos bendeciste esta mañana con un servicio tan agradable que fue para deleite de nosotros. Yo sé que era para tu honra y gloria, pero también nosotros podemos gozarnos en tu palabra, Señor. Gracias, Padre, porque realmente desde muy temprano empezamos a gozarnos en tu santo sábado. En este momento te pedimos la unción de tu Santo Espíritu para el pastor, que tú puedas usarlo nuevamente para hablarle a tu pueblo. Gracias, Señor, porque te damos las gracias en el dulce y bendito nombre de Cristo Jesús. Amén. 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 Amén, gloria a Dios. Vamos a ir entonces también en vivo en nuestro Facebook, para los hermanos que están ahí puedan escuchar y gozarse del estudio que vamos a tener aquí. Y entonces ponemos a la cadena en mudo y vamos 2, 1, 0. Y ahí estamos, pastor. ¿Nos escucha, pastor? ¿Nos escucha? Sí, le escucho. Ahora sí. Estaba en mudo por un ratito. Entonces lo sacamos del mudo. Ahora sí nos escucha. ¿Me escucha? Perfectamente. Muy bien. Quiero aprovechar la invitación que la hermana Brenda me extendió de compartir con ustedes una reflexión bíblica teológica referente a una declaración aberrante que un teólogo adventista de la Universidad de la Sierra, ahora recuerdo el nombre de la universidad, ellos tuvieron en semanas atrás un debate para apoyar la postura de la Universidad Adventista y de teólogos adventistas apoyando el homosexualismo, el lesbianismo
y estas aberraciones que Dios condena. Y él expresó una frase, y esa frase es lo que yo voy a tirar por tierra, basado en un así dice el Señor. Por ende, vamos a usar la palabra de Dios y nos vamos a ir a los evangelios. Probablemente también en el Antiguo Testamento hay algunos pasajes mesiánicos donde hace referencia a la relación de Dios Padre con su Hijo Jesús. Y este teólogo daría, a mí me da hasta no sé qué decir adventista, porque de adventista no tiene nada cuando apoya una aberración como esta. Pero este teólogo que enseña en esta universidad adventista votó la expresión para apoyar que el homosexualismo tiene un apoyo bíblico. Y él dijo, Jesús tiene dos padres. Para apoyar, con esta frase, para apoyar el homosexualismo. Pero en realidad, como vamos a ver en este estudio, y es lo que la palabra de Dios va a tirar por tierra y a enterrar de una vez por todas, que tal cosa no existe en la palabra de Dios ni en las Santas Escrituras. Eso de que no hay tal cosa, es el título de mi estudio bíblico. No hay tal cosa, Jesús tiene dos padres. Jesús solamente tiene un padre, y lo vamos a ver. Abramos la palabra de Dios inmediatamente y vamos a recorrer los evangelios, y yo voy a leer extractos, solamente porciones del versículo. Razón, porque estoy haciendo énfasis a que Jesús solamente tiene su madre y tiene a Dios Padre, no tiene ningún padre terrenal, como este teólogo quiere afirmar. Por ejemplo, en Mateo 1:18, dice allí, María, su madre, sigue diciendo el texto, con José se halló encinta por obra del Espíritu Santo. Verso 19, como José, su esposo. Quiero que sigamos la línea de pensamiento. La palabra de Dios está enfatizando, por un lado, a María, su madre, para enfatizar la humanidad 100% de Jesús, y a José, que no tiene ninguna relación por decirlo así, como progenitor de Jesús, sino una relación con María. Luego entonces, en el verso 19 de Mateo 1, nos dice como José, su esposo. Luego en el verso 20, la Biblia nos dice quién es José. José, hijo de David. El verso 24, cuando José despertó del sueño. O sea, en ninguno de estos textos hace mención de José como padre de Jesús. En ninguno de estos 4 versículos de Mateo capítulo 1. Mateo 2, vamos a Mateo 2. Versículo 11. Al entrar en la casa, vieron al niño con María, su madre. Con María, su madre. Verso 13. Después que ellos se retiraron, un ángel del Señor apareció en sueño a José, y le dijo, levántate, toma al niño, y esta expresión es muy importante en el griego, toma al niño, no le dijo, toma a tu hijo, no le dijo eso, toma al niño. La Biblia es clara, se deja bien marcada que no hay una relación paternal entre José y Jesús. Toma al niño y a su madre y huye. Pero sí enfatiza la relación materna del niño Jesús con María, su madre.
para realzar la humanidad de Jesús, porque eso tiene otro aspecto, ¿no? Que algunos tratan de negar la humanidad de Jesús. Verso 14. Entonces José se levantó de noche, tomó al niño y a su madre. ¿Ven cómo la palabra de Dios deja claro que no hay ninguna relación paternal, ni siquiera padrastro, por decirlo así, entre Jesús y José? Toma al niño y a su madre. Verso 15. Dijo el Señor por medio del profeta: de Egipto llamé a mi hijo. Verso 19. Un ángel del Señor apareció en sueños a José en Egipto y le dijo: toma al niño, toma a María, su madre, y regresen a Belén, a Nazaret. Verso 20. Luego, levántate, toma al niño y a su madre. ¿Por qué enfatizo, o la Biblia enfatiza básicamente la palabra de Dios y le dice a José: levántate, toma al niño y a su madre? Para dejar claro que no hay una relación biológica paterna entre José y Jesús. Y vuelve a Israel, porque han muerto los que procuraban la muerte del niño. Es claro. Este teólogo, yo no sé qué Biblia estaba leyendo o lee, y queda como, perdonen la palabra, como un ignorante. Siendo un erudito, queda como un ignorante, porque al decir que Jesús tiene dos padres, es una ignorancia y una aberración. Está actuando como un ignorante, para tratar de decir algo que no existe por ningún lado en la palabra de Dios. Hay una excepción, la vamos a ver más adelante. Luego entonces, el verso 21 de Mateo 2. Entonces él se levantó, tomó al niño y a su madre. Marcos 1. Marcos 1:1. Principio del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. Ahora, en Lucas, encontramos en el versículo 33 del capítulo 1 una excepción. Ahora, ¿por qué Lucas, bajo la inspiración, puso su padre y su madre? Bueno, para el mundo pagano, para el mundo gentil, no podían entender este aspecto del nacimiento de Jesús. Así que él tomó esta frase y la acuñó. Pero si notamos, él la pasó rápidamente, y no hizo ninguna aseveración más de esa expresión. Pero mire, ante un pasaje, y estamos hablando solamente de Mateo capítulo 1, capítulo 2 y Marcos, ante un pasaje eso no nos dice nada, absolutamente nada, ante la evidencia de tantos textos que ya leímos. Pero hay más. Vamos a ir a Juan capítulo 2, versículo, por decirlo así. Aquí hay un aspecto, y vamos a ir entonces y a leer los pasajes. Dice: había una boda en Caná de Galilea y la madre de Jesús estaba allí. La madre de Jesús estaba allí. Faltó el vino y la madre de Jesús dijo a Jesús: no les queda vino. Luego dijo a los sirvientes: haced lo que él os diga. Así Jesús comenzó sus señales y creció la fe de los discípulos. En otras palabras, está realzando la relación materna de María con Jesús, ¿ya? Para realzar la humanidad de Jesús. Pero ya ese fue el único pasaje, básicamente. De ahí el resto, Juan resalta la divinidad de Jesús.
la divinidad de Jesús. Los evangelios resaltan la humanidad. Por eso los muchos textos que yo leí, María con su madre, toma al niño y a su madre, ¿no? Para realzar, que es lo que se dedican los 3 primeros evangelios, a realzar la humanidad de Jesús, a reafirmarla, y Juan realza la divinidad de Jesús. Vamos a ir a Juan 1:14, y dice: y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y verdad. Verso 18. A Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo, que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Si hay alguien que resalta enfáticamente la relación paterna entre el Padre y el Hijo, es Juan. Y aquí lo vemos. El unigénito que está en el seno del Padre. Ahora vamos a ir a el famoso texto de Juan 3:16, y dice allí: porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. El verso 18: el que cree en Él no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Hijo de Dios. Y 1 Juan 4:9: en esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo, para que vivamos por Él. Vayamos ahora a Juan 10:35 y 36. Recuerden, yo estoy llevando una secuencia para tirar por tierra, ya con los textos que ya leímos, tiramos por tierra la aberración que este teólogo de la Universidad de la Sierra expresó. Juan 10:35 al 36. Si llamo dioses a aquellos a quienes vino la palabra de Dios, abro paréntesis, y la escritura no puede ser quebrantada, cierro paréntesis, pregunto: al que el Padre santificó y envió al mundo, vosotros decís: tú blasfemas porque dije, Hijo de Dios soy. Como podemos ver en este pasaje, Jesús dijo que Él era y es Hijo de Dios, lo cual significa que Dios era su Padre. Por lo cual, lo primero que vemos es que Jesús es Hijo de Dios. Así que podemos mirar a través de las Escrituras el hecho de que Jesucristo era y es sin duda el Hijo de Dios. Y tenemos textos bíblicos que abundan sobre esta declaración, que Jesucristo, el enviado, el Mesías, Jesús, es el Hijo de Dios. Veamos rápidamente esa relación de Dios Padre con Jesús en ocasión a su bautismo. No solamente en esa ocasión, pero vamos a ver en diferentes ocasiones donde el Padre reconoce como su Hijo al Señor Jesucristo. Mateo 3:17: y hubo una voz de los cielos que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Mateo 17:5: mientras él aún hablaba, una nube de luz los cubrió, y he aquí una voz desde la nube que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, a él oí. Miremos cómo Dios Padre está declarando ante el universo la relación paterna entre Él y su Hijo. Nadie más terrenalmente es padre de Jesús. Nadie. Así que esa es una aberración de este teólogo en decir que Jesús tiene dos padres. Vayamos a Lucas 9:35. Y vino una voz desde la nube que decía: este es mi Hijo amado, a él oí. Así que podemos mirar entonces esa relación entre Dios Padre y su Hijo. En Mateo ahora
veamos la relación de Jesucristo hacia su Padre celestial. Mateo 11:27, todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni el Padre conoce a alguno sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiere revelar. Vayamos a Mateo 26, 63 y 64. Mas Jesús callaba. Entonces el sumo sacerdote le dijo: te conjuro por el Dios viviente, que nos digas si eres tú el Cristo, el Hijo de Dios. Jesús le dijo: tú lo has dicho, y además os digo que desde ahora veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes de los cielos. Así que Jesús, básicamente bajo juramento, él testificó su relación con su Padre Celestial. Allá en Mateo 17, 1 al 9, no vamos a leer todo ese relato que habla sobre la transfiguración del Señor, solamente uno que otros pasajes. Dice allí, desde el verso 1, subió Jesús a una montaña muy alta y se transfiguró delante de Pedro, Santiago y Juan. Su rostro resplandecía como el sol y sus vestidos se volvieron blancos como la luz, y una voz desde la nube decía: este es mi Hijo, el amado, mi predilecto. Escúchenlo. Romanos, así que mis amados hermanos, permítanme decirle, y que tengamos claro, mire, no necesitamos perdernos, porque la única voz que debemos escuchar, autorizada por el Padre, Dios, creador del universo, es la voz de su Hijo, la voz de Jesucristo, basada en las Santas Escrituras y en el espíritu de profecía. De ahí no tenemos por qué estar escuchando lo que Francisco diga, lo que los grandes de la élite digan, lo que el secretario de la ONU diga, lo que el Banco Mundial diga. Esas grandes figuras mundanas no tenemos que escuchar. Y si hay algún dirigente de la iglesia que está torcido y está torciendo la Escritura, tampoco tenemos que escucharlo. Yo escucho a veces personas y miembros de iglesia decir: no, hay que estudiar al enemigo, hay que saberlo, hay que reconocerlo, y entonces hay que mirar cómo se desenvuelve para poderlo reconocer. No tenemos que perder tiempo en eso. Necesitamos conocer más a Jesús. Necesitamos conocer más del carácter de Jesús. Necesitamos conocer más sobre la ley de Dios, sobre lo que Jesús realiza en el santuario celestial, sobre las promesas de Dios. Necesitamos concentrarnos en esas cosas. Amén. No sin ignorar las noticias, pendiente cuando firmen la ley dominical laboral, que después de eso viene la religiosa, ¿no? El papado está haciéndole la cama a todo el mundo, menos a los fieles hijos de Dios, porque Jesús nos ha dado suficiente luz para reconocerlo. La gente no lo reconoce porque no están en Cristo, ¿no? Pero necesitamos envolvernos. Mire, yo tuve la necesidad de ir a tomar un seminario el seminario se titulaba en mi país, acá en Panamá, cómo reconocer billetes falsos. Wow, yo dije, wow, voy a aprender a cómo identificar billetes falsos. Y déjenme decirles, yo llevaba en mi mente que lo que me iban a enseñar eran billetes falsos. Y cómo identificarlos. Y ¿saben qué, hermano? Yo me quedé chasqueado en cierta medida. Pero eso también tiene una relación a la verdad. Nunca me enseñaron un billete falso. Lo que me enseñaron eran billetes verdaderos. ¿Y cómo identificar el billete verdadero? ¿Cómo conocer el billete verdadero? Porque si usted tiene la verdad, si yo conozco
reconozco y tengo la experiencia de conocer el billete verdadero, el fácil se distingue. No le van a meter billete falso. ¿Sí? Entonces, de eso se trata. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. No necesitamos, hay predicadores, hay gente que se dice, yo tengo que conocer qué enseñan los testigos de Jehová. O qué enseñan los mormones. No, usted no necesita estudiar nada de esas cosas. Usted necesita estudiar la palabra de Dios y conocer a Jesús. Conociendo a Jesús, usted distingue la falsedad. Y vendrán engaños poderosos, hermano. Dice la sierva del Señor en mensajes selectos y en primeros escritos. Esos engaños están dirigidos no a los que ya están engañados, están dirigidos a los fieles, a usted y a mí. Amén. Y por eso necesitamos conocer la verdad. Usted olvídese del error, conozca la verdad. Entonces, en Romanos 1, 3 al 4, Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el Evangelio de Dios, acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David, según la carne, que fue declarado Hijo de Dios. Miren cómo entrelaza el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, la humanidad de Jesús, del linaje de David, según la carne, pero dice, pero fue declarado Hijo de Dios. Presenta la divinidad de Jesús, con poder, según el Espíritu de Santidad, por la resurrección de entre los muertos. En 2 Corintios 1:3, bendito sea el Dios y Padre nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordia y Dios de toda consolación. Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Gálatas 4:4. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. Hebreos 1:2. En estos postreros días, Dios postrero habla de los días finales, estos días que nos ha tocado a usted y a mí vivir. Nos ha hablado por el Hijo. Este pasaje, hermano, tenemos que tenerlo diariamente en nuestra mente. Amén. Dios no nos habla por... El ser humano solamente es instrumento si está en un así dice la palabra de Dios. Si no lo está, escucha al Hijo de Dios. Dios, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. En estos últimos días, Dios nos ha hablado por el Hijo. Nuestra iglesia puede tomar votos a nivel mundial, como hace muchos años tomó el voto del anillo para los casados. Pero a mí, eso no me lo dice el Hijo. Así que en ese sentido mi iglesia falló, pero el Hijo no ha fallado, porque Él no quiere que ninguno de sus hijos usemos prenda, ningún tipo de prenda. Y yo respeto la decisión errada de mi iglesia, pero no la obedezco. Yo obedezco al Hijo. Y usted y yo tenemos que obedecer al Hijo, porque no hay ningún texto bíblico que apoye eso. Y tampoco lo del espíritu de profecía, que tuercen los escritos de la hermana White para apoyar sus deseos. La revelación más importante y extensa con respecto a la paternidad de Dios Padre se relaciona con la vinculación de la primera persona a la segunda persona. La primera persona se describe como el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Estoy leyendo Efesios 1:3. Así que la revelación teológica más comprensiva del Nuevo Testamento es que Dios el Padre, la primera persona, es el Padre de nuestro Señor Jesucristo, la segunda persona. Y para terminar, quiero realzar, enfatizar unos cortos pasajes bíblicos sobre la paternidad de Dios. Juan 20:17, Jesús le dijo, no me toques, porque aún no he subido a mi Padre, le dijo a María. Mas ve a mis hermanos y dile, subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Gloria sea el nombre de Jesús. 1 Corintios 15:24. Luego el fin, cuando entregue el reino al Dios y Padre, cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y toda paciencia. Efesios 1:3. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo Jesús.
Si usted y yo nos sentimos tristes, si usted y yo nos sentimos agobiados, ¿cómo está este mundo? Vayamos al trono de la gracia para recibir de Jesús bendiciones que básicamente sobreabunden. Dice, toda bendición que hay en los lugares celestiales, pero son bendiciones espirituales. Mis amados hermanos, eso es lo que usted y yo necesitamos, las bendiciones espirituales, no terrenales. Amén. Fe, amor, paciencia, humildad, muerte al yo, muerte a la carne, crucifixión a la carne. Pablo lo decía, cada día muero. Y cada día usted y yo nos toca morir al pecado, a la carne, al demonio en Cristo Jesús. Y entonces nos dice allí en Efesios 2:18, porque por medio de él, de Jesús, los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Efesios 4:6, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Colosenses 1:12, con gozo dando gracias a Dios. Y el 13, al Padre, que nos hizo actos para participar de la herencia de los santos en luz. 13, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. 1 Pedro 1:3, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. 1 Juan 1:3, lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. Y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Hermano, este es un pasaje muy fundamental para los ministerios de sostén propio, para aquellos que se reúnen, porque ya a veces, casi por decirlo así en su totalidad, es difícil adorar en los templos adventistas, muy difícil. Se exalta mucha humanidad, se exalta al ser humano, ¿no? Y la adoración carece de una adoración al Dios verdadero. Y entonces, estarían mal los que se reúnen en casa. Hay varios pasajes que no lo condenan y dice, donde hay 2 o 3 congregados en mi nombre, allí yo estoy. Y nuestra comunión verdadera es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Gloria a Dios. Así que no necesitamos adorar, digamos, en un lugar donde en realidad no se encuentra la presencia de Dios. 1 Juan 2:1 dice, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Y el verso 22, ¿quién es el mentiroso? Sino el que niega que Jesús es el Mesías. Ese que niega a Jesús es anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. ¿Notan la conexión íntima entre el Padre y el Hijo? Y 1 Juan 3:1, mirad cuál amor nos ha dado el Padre, para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a él. Mis amados hermanos, con este texto vamos a cerrar nuestra reflexión bíblica, porque la seguridad del amor y el cuidado de nuestro Padre Celestial son nuestro consuelo. Saber que no estamos solos en esta jornada que nos encamina a la Canaán celestial. Y saber que solamente Jesús tenía y tiene a un Padre, a Dios Padre, que está sentado en el trono celestial de la misericordia. Que Dios nos ayude, que Dios nos bendiga, y que con toda esta gama de textos tira por tierra esa aberración de que Jesús tenía 2 padres. Solamente tiene uno. Jesús tiene un solo Padre, que es Dios Padre.
usted y yo también tenemos un verdadero y solo Padre, nuestro Padre Celestial. Que Dios nos bendiga, que Dios nos ayude para aferrarnos siempre a nuestro Dios Padre y a su Hijo Jesucristo. Que el Señor les bendiga. Amén. Amén. Hermano, no sé si tiene alguna pregunta sobre este tema, algo que no había escuchado antes, pastor. Wow, cada vez salen más nuevas doctrinas, ¿no? Que si no estamos bien cimentados o no estudiamos nuestra Biblia, en algún momento nos podemos dejar engañar. Esperemos que no sea así. Así es. Eso también podría, ¿usted lo haya relacionado también con el homosexualismo? Es correcto, porque donde se apoya la postura que Jesús tenía dos padres, entonces se apoya la postura del homosexualismo. ¿Ya? Ok. Claro, no sería... No puede ser, sí. No puede ser. Recuerden que son posturas satánicas. Todas estas son posturas satánicas. El diablo está tirando está tirando su último cartucho, su última guerra, y lo va a hacer dirigido contra los hijos de Dios, los fieles de Dios. Lo dice la sierva del Señor, claramente. Y la única forma que lo va a hacer es engañar. Por eso Jesús nos invita a velar y orar, estar constante en oración, en estudio de su palabra, y aferrarnos a lo que nos dice el Hijo, porque el único que el Padre ha autorizado para que nos hable en estos últimos días es a Jesucristo. No es a ningún teólogo. Perdónenme, yo soy teólogo, pero yo no tengo ninguna autoridad para hablar en materia de fe, ninguna. Es la palabra de Dios. Y es Jesús, es la última autoridad en materia de fe, y aquí ya Él lo estableció, que Él solamente tiene un solo Padre, no dos. Amén. Hermana Teito. Sí, hermano pastor, buenas tardes, le habla Teoli. Sí es verdad lo que usted dice, pero de acuerdo a la Biblia, o sea, su padre adoptivo, que era José, según la genealogía, dice que viene ahí el Cristo, ¿verdad? De el padre, su padre José, dice allí, su padre de José era Jacob, después viene José, y luego, porque José es de la tribu de Judá, pero él era su padre terrenal, y además también le decían que, miren, este es el hijo del carpintero, porque José era carpintero, ¿verdad? Para Jesús, pero él siempre abogaba, sí, que su padre, a quien se comunicaba, era su padre celestial, pero nadie puede negar de que sí, era su padre adoptivo, ¿verdad? Eso sí está escrito allí en la Biblia. En parte podría decirse un padre celestial y un padre terrenal, por eso no, es que si hubiese tal adopción, la Biblia lo hubiese establecido, pero no existe. Leí la cantidad de textos donde se menciona a José como José. En ningún lugar dice el hijo de carpintero o el hijo de José. En ningún lugar. No existe, ya sea. ¿Saben por qué? Porque Dios se estaba anticipando a estos días. Y sabía que este teólogo, junto con otros teólogos, iban a tirar esta aberrante declaración que Jesús tiene dos padres. Y en la Biblia, ya yo leí, solamente un texto en Lucas 1:33 hace la conexión de padre y madre. Solamente en uno. Pero usted no puede apoyarse en un solo texto para hacer una declaración teológica. En cambio, la mayoría de textos, y mire todo, que yo leí, todos apuntan a la relación de Dios Padre con su Hijo unigénito. Y en aquellos días no existía el aspecto de la adopción, ¿no? Entonces, ¿por qué en el texto bíblico no existe el apoyo a la adopción de José como padre adoptivo? Precisamente por lo que viene. ¿Qué hacen los homosexuales? Ellos no pueden parir hijos, pero ellos los adoptan. Esa es la declaración de este teólogo adventista, que Jesús tenía dos padres.
¿no? Entonces, tal declaración, y si se apoya en que Jesús era hijo adoptivo de José, entonces le estamos dando el apoyo a la postura de este teólogo adventista de que Jesús tenía dos padres. Y mire cómo el texto se aleja del aspecto de la adopción. Se aleja. ¿En qué sentido? Todo dice María con José, María su madre con José. Verso 19, con José su esposo. Verso 20, José hijo de David. Verso 24, José. En ningún momento habla sobre José, padre adoptivo de Jesús. Pero enfatiza, pero sí enfatiza la relación de María. Dice María, madre de Jesús. María, madre de Jesús. María, madre de Jesús. Cuando dice, fueron a buscar a Jesús, María, la madre de Jesús. Y en la boda de Caná, María, la madre de Jesús. Porque sí existe una relación biológica, materna, entre Jesús y María. No lo concibió, ¿no? Prácticamente. Exactamente. Pero pero entonces, ¿qué papel jugaba José, el esposo de María? Él le prohijó porque era su padre, era su hijastro entonces. Porque aquí, mire, el 16 dice, de Mateo 1, 16 dice, y Jacob engendró a José, marido de María, de la cual nació Jesús llamado Cristo. Y antes de eso, acá abajo está Jacob, dice, y Jacob engendró a José, el esposo de María, la cual nació Jesús llamado el Cristo. ¿De cómo se consideraría al esposo de María que cuidaba? Un cuidador de Jesús, un protector de Jesús, terrenalmente. Amén, amén, un protector de Jesús. No, Hay una pregunta que quiero hacer. ¿Cómo se consideraría? Yo no sé Un padrastro de Jesús. Sí, no podemos, donde le acuñemos adopción, padrastro, estamos dándole lugar al homosexualismo, porque el homosexual no puede engendrar hijos, los homosexuales, ni las lesbianas, Sí, son mujeres. No Es de pueden. una esposa, pastor, es de una esposa, no entre hombre y hombre. Por razón por la cual ellos adoptan ¿Me hijos. puede explicar a mí? ¿Me Sí explico? se escucha, Entonces, hermano, sí se escucha. ajá, Ok. hermana, ellos adoptan hijos. Entonces, si tomamos esa misma postura y decimos que José era el padrastro de Jesús, estamos dándole lugar a esa postura. Y no puede ser. La Biblia yo no encuentro ningún pasaje donde le da lugar a la adopción y toma a José como padrastro. Todos los textos dicen José se levantó de noche, tomó al niño, no tomó al hijo adoptivo, no, tomó al niño, ¿no? Hermana, es como, mire, yo puedo adoptar un Era niño. su esposa, pastor, Pero, era su esposa, María. Sí, está bien, pero lo que la Biblia no está enfocando, no enfoca la adopción, está enfocando la relación biológica. María, madre de Jesús. Y cuando va José, José, punto. La Biblia no da lugar a estos detalles de adopción, de padrastro. Esto es algo acá, terrenal, entre nosotros acá, ¿no? Pero en realidad a la palabra de Dios, a Dios no le da lugar a ese aspecto de la adopción de José hacia su hijo. Siempre Dios Padre estuvo al cuidado de su hijo. Siempre, desde que nació hasta que entregó su vida y ascendió al cielo. Siempre, ¿no? Así que, porque era su padre, y el padre estaba pendiente y al cuidado de su hijo, ¿no? Y podemos hablar de la relación que Jesús establece. Mi padre y yo, una sola cosa somos. Mi padre y yo obramos. Yo conozco al Padre, Él me conoce a mí. O sea, en eso es que se enfoca la palabra de Dios. No tiene ningún interés en la adopción terrenal de José hacia Él, porque da lugar a la doctrina diabólica del homosexualismo. Y la Biblia no va a dar lugar a eso. So es Sí, entonces
Sí, y eso no cabe duda que no es el padre tenía su padre terrenal, pero yo digo, José siempre ha estado como esposo de María, y era el que era su guardián de Jesús, alguien que protegía a Jesús terrenalmente. Yo no veo lo malo, ¿cuál es el asunto? ¿Cuál sería su guardián? ¿Cómo Ajá, ese es el asunto, ¿no? Está sobreentendido que era su padre adoptivo. Un padre adoptivo es aquel que cuida a alguien, que es de su esposa, o si ya quiere tomar de otro niño en forma legal, ya recorre los papeles. En esos tiempos habría que analizar en la vida de los judíos cómo correspondía tomar a un hijastro, vamos a decir así, ¿no? En este caso es un caso especial. Había que analizar eso en la época de Jesús y en la época cómo hacían los judíos ese caso. Porque uno lo ve como su padre adoptivo, que ahí en la Biblia no dice. Está diciendo el pastor ahorita ahí, ¿no? Y está leyendo los versículos. Eso prueba que no lo está llamando el padre de Jesús en ningún momento. Porque el padre, eso no fue una relación sexual para que él haya nacido. Por lo menos por lo que yo veo la visión o los textos bíblicos, en ninguna parte de la Biblia dice que fue el padre, era el esposo de María. Pero entonces la pregunta sería cómo nosotros lo llamaríamos humanamente, porque no es vemos que Satanás está trabajando para decir, oh sí, Jesús tenía dos padres, entonces nosotros también podemos tener dos padres. Ahora Juanito puede tener un papá Juan y un papá Lucas. Entonces ahí está el homosexualismo, ¿no? Eso sería terrible. Exacto. ¿Cómo nosotros, pastor, entonces lo veríamos o cómo le llamaríamos a José, ¿no? O sea, estando nosotros en la verdad presente y viendo con la luz, con más luz esta situación. Bueno, José básicamente, según si vemos el relato bíblico, los textos bíblicos, enfatiza la relación de él con María. Nunca la relación de él con el niño, con Jesús, ¿ya? Inclusive ya de adulto, no hay ninguna relación. Inclusive posteriormente, y miramos, en la boda de Caná aparece María, solamente, la madre de Jesús. Y ya al final, cuando Jesús le dice a Juan que tome a su madre por madre, está, no José, miren, y esto tira por tierra la falsedad de este teólogo. Y el concepto acá, terrenal, los conceptos de adopción, de paternidad y esas cosas, acá a nivel terrenal, lo tira por tierra, porque ese no es el interés de la palabra de Dios, ¿no? Y entonces María está frente a su hijo Jesús. Jesús estaba crucificado y él le dice a su madre, madre, he ahí tu hijo, he ahí tu madre, ¿no? Lo que muestra, preguntamos, ¿dónde está José? Porque para Dios no tiene esa relevancia. Si Dios le hubiese dado esa relevancia a José como padrastro adoptivo, como la hermana nos quiere hacer ver, que el texto no da lugar, no podemos forzar lo que no existe en la palabra de Dios, José no aparece allí, ni en la boda de Caná, ni al final en la crucifixión de Jesús. Entonces nosotros, ¿cómo lo llamaríamos a José? Diríamos el esposo de María. El esposo de María, correcto. Oh, correcto. Porque sabemos lo que pasó, correcto. Y pues, si leemos a la señora White, dice que María le iba inculcando, porque era la madre, la encargada de amoldar ese carácter y todo al niño, la madre. Pero habla también la sierva del Señor que Jesús era enseñado, siempre se iba a un lugar aparte y era enseñado por su Padre Dios, porque el Padre jugaba un papel importante. Pero la sierva del Señor no menciona a José en ese aspecto de su enseñanza, de que creciera en gracia para con Dios y los hombres. Era María y Dios Padre que jugaban ese papel. Preguntamos, ¿y José dónde estaba? Mire, es que cuando la Biblia guarda silencio de eso,
yo prefiero también callarme. Yo no voy a hacer conjetura de dónde estaba José, cuál era el rol de José, porque para Dios eso no tiene relevancia. La relevancia es la relación de Jesús con Dios Padre. La relación de Jesús con María, María su madre. Pastor, cuando Jesús se perdió por los 3 días, cuando lo habían encontrado 3 días en el templo, María le dijo, hijo, ¿por qué nos hiciste esto? Tu padre y yo te estábamos buscando, me parece que lo menciona ahí. Ella le dijo, tu padre y yo te estábamos buscando. Sí, hermana, vuelvo y repito. Ahí En Lucas, tu padre. sí, hermana, en Lucas 1:33. Hermana, en Lucas 1:33 hace mención Lucas de padre y madre, refiriéndose a José y María. Pero 2-3 pasajes que usted puede encontrar no dan lugar a lo que este teólogo homosexual adventista quiere forzar a decir. Mire el cúmulo de evidencia bíblica que yo leí esta tarde. Y hermana Brenda, Sí. yo le voy a mandar este estudio para que usted lo reparta entre todos los que están en su grupo y ellos en sus casas lo puedan estudiar para que vean por sí mismos la evidencia bíblica de la relación de Jesús con Dios Padre, porque no da lugar ni a padrastro ni a adopción de José como padrastro de Jesús, no da lugar a eso. La Biblia no da relevancia a eso porque Dios está viendo esta aberración que el diablo iba a tirar en los últimos días, como un engaño. Y no sé el nombre de la hermana, si usted da lugar a eso. Elizabeth. Si No Elizabeth, estoy dando lugar a ninguno, solamente estoy diciendo lo que dice la Biblia, pastor. Claro. Y es lo único que estoy diciendo, cómo se interpreta entonces eso. Y si supone que es de un hombre o de una mujer, entonces no se puede adoptar una esposa que no tiene hijos, un esposo y esposa normal, no se puede adoptar los hijos. ¿Qué es lo que está queriendo enseñar usted? No, es que yo no estoy enseñando aquí sobre la adopción. Jesús tiene su Padre, el Padre celestial, eso es, Él es 100%, Él es el Hijo de Dios. Y alguien que estuvo ahí a su lado, yo no sé cómo lo puede llamar usted, Él ha sido un guardián que Dios le puso a José para estar ahí al lado del esposo de María. Y solamente estoy repitiendo lo que dice, también dijo, este no es el hijo del carpintero. Y también Jesús, la madre de Jesús, le estoy repitiendo, y ahora segundo versículo, que tu padre y yo te buscábamos. Y entonces, bueno, yo estoy leyendo lo que dice en la Biblia, nada más. Entonces, pastor, sí, hay versículos más o menos que refieren a que el padre, que Jesús tenía su padre, como está diciendo la hermana Teito, pero no sé si es predicador homosexualista, él se está basando y se está agarrando que pueden tener 2 hijos, si alguien tiene 2 papás, o sea, puede existir el homosexualismo, basándose en ese estudio de que no hay, como usted está diciendo, no. Ellos están tratando de agarrar ese punto para decir, bueno, están bienvenidos los homosexuales porque Jesús tenía 2 padres y prácticamente sí lo tenía en una forma de la Biblia, pero otra parte, como la gente ya no estudia, se deja saber y entonces los homosexuales se llenan de gozo a saber, yo puedo tener 2 padres, puedo tener mi pareja, entonces estamos recibidos de repente hasta van a borrar esos textos que está diciendo la hermana Teito, porque para que no se vea esa diferencia que de repente sí tenía, pero no en esa mentalidad humana que nosotros tenemos, ¿no? Pensando como humanos, porque pensando realmente celestialmente sabemos que no había conexión sexual entre María y José. Correcto, prácticamente. Hermana, y es que es una aberración, mire. Aceptar que Jesús tenía 2 padres es estar diciendo que Dios Padre es un homosexual. Por eso no cabe el aspecto no cabe, no da lugar a decir que José
era padre de Jesús. No da lugar, la Biblia no da lugar. Mire el cúmulo de evidencia bíblica que yo he presentado. Porque esa es la idea que este teólogo quiere mostrar. Esa es la idea. Pastor, perdón, quisiera decir algo. Entendí el punto de la hermana Sonia, la que habla. Okay. Entendí el punto de la hermana Teolinda, en cierto punto tiene su razón, pero también entiendo la posición del pastor. Lamentablemente, pues, lo que el pastor nos está diciendo, y es que tenemos que tener cuidado, porque al utilizar la forma como se está utilizando, que Jesús tiene Jesús tiene dos padres, es una forma de aceptar el homosexualismo. Lamentablemente, aunque no lo queramos entender, es una posición donde el enemigo quiere meterse y enredar a todos nosotros para poder seguir introduciendo el homosexualismo. Por ahí es que viene el pastor. Y en verdad por ese lado tenemos que tener cuidado, hermanos. O sea, así como hablan del Espíritu Santo, que es persona, que no es persona, así como traen muchas herejías, asimismo pues está llegando. No es de extrañarse, hermano, que estén aplicando esto de que tenía dos padres. No es de extrañarse, porque el enemigo tiene que ganar de alguna forma, hermano. Verdaderamente que tenemos que tener la mente un poco más abierta en esto y orar y estudiar más esta profundidad, pero tenemos que estar claros que esto es lo que él quiere, punto. Que el homosexualismo, usted dice que como los días de Noé, como Sodoma y Gomorra, va a ser el fin del tiempo, y el enemigo está trabajando de todas formas porque quiere introducir este punto de forma tal que sea aceptado en nuestras iglesias como ya ha sido aceptado. Esta es mi opinión, y perdón, en verdad es solamente una opinión. Amén, hermano. Bueno, ese realmente era el punto, pastor, el mejor explicado que todo la hermana Sonia. Muy interesante. Y ahora este predicador es realmente adventista, porque ahora en la mañana estaba leyendo la escuela sabática, que alguien puso en el grupo que el que forma parte de la escuela sabática prácticamente no es un adventista, es de alguna otra religión. Y estaba poniendo el estudio de la escuela sabática, está basado en las diferentes Biblias, diferentes Biblias de todas las Biblias, ¿no? Que han sacado un poco de aquí para allá, prácticamente es ecuménico. ¿Qué sabe de este predicador? Para saber un poquito más y su nombre. Del que emitió esta postura. Sí, de Jesús. Sí, pastor. En realidad, yo lo vi en YouTube, el debate, está allí, del debate en la Universidad de la Sierra, pero me chocó mucho esa frase que él expresó, y él, en realidad, pues, me despertó para estudiar, digamos, y tirar por tierra esa declaración, ¿no? Amén. Así que nosotros tenemos, mire, cuando nosotros vamos a la Biblia, dice la sierva del Señor, no podemos llevar ideas preconcebidas. ¿Qué son ideas preconcebidas? Por ejemplo, yo estudié esto, pero yo digo, pero ¿cómo va a ser? Pero ¿y qué fue de José? ¿Y cuál fue su rol? Y ya sea, yo no puedo ir con ideas preconcebidas, ¿no? Porque el punto no es el rol de José como padrastro o como papá adoptivo. No, ese no es el punto. Yo estoy buscando la relación de Jesús con Dios Padre, y donde la Biblia me enseña que solamente Jesús tenía un padre, porque el nacimiento de Jesús fue por obra del Espíritu Santo. Y cómo entonces, inmediatamente en el verso 18 dice que se halló encinta por obra del Espíritu Santo. Ya allí enfatiza que el Padre de Jesús es Dios Padre, es el Padre Celestial, el Padre de todas las luces, de todos los conocimientos, ¿no? Dios Padre. Entonces, me enfoco entonces, me sumerjo por la guía del Espíritu Santo a buscar todos esos textos que me puedan enriquecer y me puedan reafirmar en la declaración de que Jesús solamente tiene un padre y no dos. Porque donde doy lugar a decir que Jesús tenía dos padres,
estoy diciendo algo diabólico, satánico, que están diciendo los teólogos, no solamente teólogos adventistas, los demás teólogos de las demás denominaciones. Y estoy dando lugar a eso. Entonces, la Biblia me lleva solamente a enfocarme en la relación de Jesús con Dios Padre. Y entonces encontramos una gama de textos frente a 2, 3, 4 textos que puedan mencionar la relación de Jesús con José como padre adoptivo, ¿no? Si lo miramos así, la cual no es frente a una gama de evidencias bíblicas a 4 textos que puedan encontrarse. Esos 4 textos quedan enterrados, en el sentido, no dan lugar a dominar una declaración como la que están diciendo los teólogos, no solamente teólogos adventistas, sino de otras denominaciones, ¿no? Entonces no da lugar a pensar y entonces a decir, pero bueno, pero José era padre adoptivo, no podemos negar eso, porque mira, aquí hay un texto donde frente a todo el cúmulo de evidencia, donde Dios Padre reconoce a su Hijo Jesús como su Hijo, y donde Jesús reconoce a Dios Padre como su Padre. Aparte, eso es en el Nuevo Testamento, en las epístolas, y frente a los evangelios, donde hay una gama de textos y donde se menciona solamente a José, en ningún lugar se menciona como padre, ¿no? Entonces, ahí es donde nos corresponde enfocarnos, para no dar lugar a apoyar una herejía y una declaración totalmente satánica, ¿no? Porque el que es verdaderamente homosexual, y yo le puedo decir, bueno, yo tengo un texto donde le puedo probar que Satanás es un homosexual, frente a una gama, porque solamente es el único texto, donde Isaías dice que él al verse a sí mismo se enamoró de él, se gustó de él. ¿Y qué hace? ¿Qué es el homosexualismo? Enamorarse de otro hombre. Entonces, Satanás se enamoró de sí mismo y dijo, qué hermoso soy, uy, qué lindo, qué bello, ¿no? Y yo puedo ser igual a Dios. Y puedo, ¿cómo se llama? Ya, aparte de su belleza, quiso también tener poder. Dos cosas diferentes. Belleza y poder son dos cosas diferentes, ¿no? Entonces, él viene con esta agenda. Recuerden que en la Biblia es condenado, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, ¿no? Pero recuerden, Satanás significa adversario, contrario a Dios. Él lleva la contraria a Dios. Siempre tengamos presente esto. Dios dice que su Hijo tiene un solo Padre. Ya Él está diciendo que tiene 2. ¿Me siguen? Entonces, si usted y yo le seguimos el juego al diablo diciendo que sí, si tenía un padre, pero también tenía un padre adoptivo, usted está apoyando la postura del diablo, que no da lugar a la postura de Dios, a la postura bíblica. Oh, pastor, lo que dice la Biblia, yo creo que, bueno, no, estoy segura que lo que dice la Biblia ha sido puesto ahí por alguna razón. No creo que el Señor Jesús se haya equivocado en decir, no, yo no he debido poner esto para que no piensen esto o el otro, ¿no? El Señor puso las cosas ahí para que, bueno, como dice la hermana Teo, ahí están esos versículos, o sea, son evidencia, están ahí. El Señor no se equivocó, decir, voy a sacar estos textos para que la gente no se preocupe. Sino Satanás se encarga de torcer las cosas. Claro, entonces Satanás viene ahora y está usando esos muchos textos, decir, oh, tenemos un padre aquí y tenemos 2 padres y eso vamos a usar como homosexualismo. Porque nosotros tenemos claro lo que usted está diciendo, no estamos en contra de eso, entendemos el plan y cómo Satanás quiere entrar. Pero también la Biblia es específica en los textos, todo lo que la hermana, porque, pastor, un predicador puede un predicador venir acá y decir muchas cosas, pero la hermana Teito lee su Biblia, entonces ella saca luz lo que, lo que dice la Biblia, no está diciendo lo que dice ella, ¿no? Y usted está diciendo lo que dice la Biblia. Claro, voy a repetir nuevamente, hermanos, que estamos aquí, esta es una plataforma para que nosotros
prácticamente no nos dejemos llevar por lo que nosotros decimos. Tenemos que estudiar, y lo voy a decir en todas las partes, porque ya algunos dicen, oh, no, nosotros estamos tratando de meter cosas. No es eso. Estamos tratando de traer lo más limpio para la verdad presente, pero tenemos que estudiar. Hermana Silvia, usted tenía una preguntita, ¿puede escucharnos? Hola, ¿me escuchan? Ay, qué lindo. Ahí está la hermana Silvita de Paraguay. Feliz sábado, hermanica. Feliz sábado. Preguntar no, sino que acotar. Cuando decían por Jesucristo, ahí viene el hijo del carpintero. Los que dijeron eso no creían en el Mesías, no creían que Jesucristo era el Hijo de Dios, por eso le llamaban hijo del carpintero. El otro punto, cuando Jesucristo se perdió y volvieron a buscarle juntamente con José, cuando María le dice, ¿verdad?, que ¿dónde te metiste? Que tu padre y yo te estábamos buscando. Jesucristo le dice tajantemente, estoy metido en los asuntos de mi padre, diciéndole que el padre es Dios y no José. Amén. Wow, gloria a Dios, hermana Silvita. Amén. Así. Eso yo había estudiado, le había preguntado a Dios esa respuesta por el problema que yo tuve, ¿verdad? Y así me respondió Dios. Amén, hermano. O sea que yo entiendo que para aquellos hermanos o gentiles que no creen en Jesús, entonces él es hijo del carpintero. Pero nosotros que sabemos que Jesús es el Mesías, es hijo de Dios. Así es. Yo no estoy en contra de eso, hermanita. Amén. Estoy perfectamente claro. Dios lo está aclarando, hermana Teito, pero sí es bonito, así es como nosotros Eso es así, yo también lo creo así. Yo perfectamente lo creo. El otro asunto es que la gente lo está torciendo para acomodar en el asunto del homosexualismo. Satanás es hábil en torcer las cosas. Esa es la respuesta que tenemos que dar para la persona que no cree que Jesús es hijo de Dios, entonces para ellos siempre va a ser hijo de José. Sencillo la respuesta. Pero para todos los que creemos es hijo de Dios. Y el tema de padrastro, eso es de nuestra época. No es en la época de Jesucristo. Eso no debería luego de ocurrir. El tema de tener padrastro, de separación, es cosa del diablo. Así no es. podemos aferrarnos de eso. Amén. Bueno, aprendimos algo bueno. Entonces, ahora moviéndonos un poquito y aprovechando que está el pastor con nosotros. Pastor, muchas veces en la iglesia, puede decir en las iglesias, dicen, papa, todo papa, pero si usted se pone a pensar, ellos nunca predican del papa. ¿Qué piensa de eso, pastor? Bueno, hay una agenda de hace buenos años donde ese tema lo archivaron y silenciaron a nuestra iglesia, a los pastores, tristemente, ¿no? Así que en ese sentido, pues, yo siento que la palabra de Dios está secuestrada en los púlpitos de nuestros templos, tristemente, porque hay temas que usted no, no debe tocar. Si usted lo toca, simplemente no le dan más oportunidades que usted predique, ¿no? Y eso es lo que me ha sucedido a mí, y en ese sentido, pues, bueno, pero cuando Dios me da la oportunidad de ir a uno de los templos, yo presento la oportunidad, la verdad presente, y bueno, tomarán tiempo para que me vuelvan a invitar, ¿no? Pero sí está prohibido tal cosa, ¿no? Tal cosa. Pastor, hubo un campamento aquí de todas las iglesias aquí en Boston, muchísimas iglesias. Yo no me tomé el tiempo de ir a entrevistar a los hermanos para preguntarles si sabían qué era la bula de la misericordia. Parecía mentira. Honestamente, ninguno supo. Ninguno. Uno dice bula, o le cambió hasta de nombre, ¿no? Que a mí hasta un poquito me da un poquito de risa. Pero no sabían cómo el Papa está avanzando. Entonces, por eso usted cree, por eso es que ellos no predican las cosas, no saben. Ellos están, pero
no, como dijo el hermano, un hermano hace poco, que él le dijo a la hermana que estamos cerca de la ley dominical adventista, y ella se puso a llorar porque no sabía que la ley dominical estaba cerca. No sabía. Entonces, le agradecemos al Señor porque por medio de no solo de esta cadena, hay muchas cadenas de la verdad presente que están predicando. Entonces, pastor, por ejemplo, el jueves hicimos algo que estamos haciendo el seguimiento. Yo no estaba segura de yo pensaba que estábamos hablando del 2031 de la venida de Cristo, pero el tema estaba enfocado prácticamente en lo que está el nuevo evento que está haciendo el Papa, que también nos abre la puerta de repente, que está lo mismo que está creyendo este señor San Vicente o algo así, sobre que Cristo viene en el 2031. De repente no, yo estoy segura que de repente no vamos a llegar al 2031, y digo eso porque nadie sabe la hora ni el día, pero son buenos tocar esos temas, porque si uno no sabe esas cosas es bueno saberlas, porque en la iglesia no se presentan esos temas. Lo escucho, pastor. Sí, bueno, nosotros debemos seguir en cierta medida el movimiento de la bestia, cómo se va moviendo la bestia junto con su imagen, Estados Unidos, ¿no? En cuanto a la imposición, primero va a ser una imposición de una ley dominical laboral. Él no va a llegar así a ponerla religiosa, no, laboral, para poder entonces obligar a los observadores del sábado entonces a integrarse a esa ley, o de lo contrario perderán sus trabajos. De hecho, ya hay hermanos adventistas que han perdido sus trabajos porque las empresas ya están aplicando esto, aunque aquí, por ejemplo, en mi país todavía esa ley no se ha aprobado, pero ya en otros países, digamos, donde sí existe esa ley, pues sí hay esa imposición por ser una ley laboral. Inclusive, digamos, los establecimientos que han abierto en domingo le han puesto multa, y la advertencia es que si vuelven a abrir en domingo lo van a cerrar definitivamente, ¿no? Lo que ya sea la ley laboral viene siendo en sí esa ley religiosa, pero con una capa, un disfraz laboral. Pero después va a ser, cuando él vea que a los fieles no les importa perder su trabajo por causa del sábado, entonces va a venir una implantación de adoración al domingo, al papado, en día domingo, ¿no? Y es donde se va a obligar a todo el mundo a ir a los templos. Para una adoración básicamente del papado, y es ahí donde ya entonces sería una ley religiosa, ¿no? Sí tenemos que seguir ese derrotero, ¿no? No estar ajeno, pero hay elementos que en realidad no dan lugar, digamos, a la especulación. Digamos, algunos conocemos de que en Israel están construyendo un templo judío porque es allí donde ellos creen que Jesús va a venir para darle el poder al papado de una vez por todas, y es donde viene la imitación de la segunda venida de Jesús por Satanás, ¿ya? Porque el mismo Jesús como tal no va a venir, pero eso va a ocurrir, y es donde muchos van a ser engañados, ¿no? Porque, por decirlo así, la venida de Jesús va a ser algo universal. Ellos lo van a televisar, va a ser por vía satélite, por cable, como quieran llamarle, para que todo el mundo vea a través de la televisión, del internet, toda la venida de Jesús. Eso es un engaño, porque sabemos que Jesús no viene de esa forma, ¿ves? Y el diablo lo va a imitar, ¿no? Entonces, de eso es lo que él está acuñando. Él está diciendo que va a ser para esa época, pero déjeme decirle, cuando el enemigo sepa, digamos, de que Jesús está por venir, él va a adelantar esa fecha, él no va a dejarla tan lejos, ¿ve?
Recuerde que quien tiene el control de los tiempos es Dios Padre, no el diablo. Por ejemplo, la economía. La economía, ¿por qué no se ha caído mundialmente? Y el diablo ha tratado de tumbarla a nivel mundial, en Estados Unidos, en la China, aquí y allá. ¿Por qué a nivel mundial no ha caído? Porque no ha sido la voluntad de Dios Padre. No es cuando el diablo quiere, Amén. es cuando Dios quiere. ¿Ve? Todo lo tiene, tiene control nuestro Dios Padre, ¿no? Y eso nos indica de que debemos seguir los lineamientos proféticos, no lo que está haciendo la Iglesia Católica, Estados Unidos, la élite económica y cosas así. No, eso tiene cierta validez, pero no toda. Tengamos cuidado, ¿no? Entonces, en un momento dado me gustaría presentar más adelante esto de la señal, porque algunos están diciendo no, que viene el chip, la imposición del chip en la mano, en la frente, pero no se trata de un aparato, se trata de una verdad. ¿Me sigue? Pero recuerde que el diablo todo lo tergiversa para crear suspicacia, para crear dudas, para crear tantas cosas y confundir a la gente, ¿no? Así que pastor, ajá. a ver, usted corrige, porque como estamos aprendiendo aquí todos, el estudio de la Biblia y las profecías, yo creo que, yo voy a decir a alguien que como humano no sigo, pero me gusta mucho escuchar, y es el pastor Endo Enríquez. Él sigue las noticias, pero todo, pero no hay una cosa que él y su esposa no lo compartan con la Biblia y el espíritu de profecía, como he visto que también hacen los esposos Restrepo. Esa es yo creo que el Espíritu Santo les puede dar a ellos mucha luz, porque, y es algo que a mí también me gustaría, por ejemplo, el hecho de que aprendimos el miércoles pasado, ¿no? Que, bueno, para mí, ¿no? Entonces es like Seth, Cam y Jafet, que son los hijos de Noé. Por ejemplo, ¿no? Cam significa, son todas las personas de África y Asia. Joseph es todos los hermanos, los europeos y y todos los que están por allá, por Europa. Y después los de Seth son todos los que son árabes y musulmanes. Entonces, es que yo sepa eso, entiendo las noticias que están pasando, porque esta persona se pelea con esta y esta y esta. Porque estoy en mi Biblia, pero eso me abre los ojos para eso. Y entonces, si yo hablo con uno que no es adventista, porque ellos se basan mucho en las noticias, o sea, ese es el mundo de ellos. Y yo leo mi Biblia muy bien, y yo sé las profecías muy bien, yo sé el santuario muy bien y dónde estamos, porque el santuario es prácticamente algo clave que nosotros podemos, y yo no lo sé. Por eso es que nuestro hermano en la mañana, los sábados, va a empezar a hablar del santuario de nuestro hermano Samuel, y también nuestro hermano Frank va a estar hablando del santuario. Tenemos que entender eso para que nosotros no, como dijo el hermano Restrepo, no nos dejemos engañar, no seamos, tomemos una noticia, como dice, sensacionalista, ¿no? Una noticia que digamos, como usted dice, vamos a recibir el chip, ya lo vamos a recibir en la mano y en la frente. Eso no es así. Si leemos nuestra Biblia, sabemos que eso no es así. No sé usted qué piensa, eso es lo que yo estoy tratando, o sea, hay cosas que yo escucho y eso me maravilla saber, que el mundo no se mueve sin que el Señor lo haya puesto. La Biblia tiene cosas científicas, cosas matemáticas, o sea, tiene de todo. El Señor nos ha dejado como algo tan precioso, y el espíritu de profecía para que nosotros nos guiemos. A mí, honestamente, a mí me gustan mucho las noticias, pero me tengo que enfocar más en el estudio de la Biblia. Por eso es que tratamos todos de aprender en eso de, por lo menos ahora, el santuario, que es muy importante. Dígame usted, pastor, lo escucho. Sí, digamos, hay que estudiar, digamos, la Biblia es profunda, es inagotable. No conozco a alguien que la haya terminado de estudiar a profundidad. Por eso la sierva del Señor dice que pasaremos toda la eternidad estudiando del amor de Dios, de la justicia de Dios,
de cosas que en realidad pues no logramos entender, ¿no? Pero sí hay que estudiar, y es donde yo digo, por ejemplo, eso que usted aprendió de las diferentes digamos generaciones en el Antiguo Testamento, de Cam, de Jefté, de los hijos de Noé, etcétera, y de las diferentes otras generaciones que pertenecen aquí a este lugar, al otro. Todo eso es importante para poder entender, digamos, muchos aspectos aún en nuestros días. Por ejemplo, la guerra, la enemistad de palestinos contra los judíos. Lo encontramos allí en Abraham, cuando Abraham tristemente con dolor le tuvo que decir que se fuera a su sierva con su hijo, ¿no? Entonces, y de allí viene el resentimiento, surge el resentimiento, ¿no? de esa madre, y le va inculcando un resentimiento a su hijo contra Isaac y los descendientes de Isaac. Y ese resentimiento va a prevalecer hasta que Cristo venga. Un error, un pecado cometido por Sarai y por Abraham, que en aquellos días era aceptable a nivel mundanal, pero delante de Dios no, desconfiaron de Dios, ¿no? Porque no, Ismael no iba a ser de la simiente, el heredero, ¿no? El hijo de Agar no iba a ser el heredero, iba a ser el hijo de Sara, ¿no? Entonces pensaron de que podían ayudar a Dios. Sara pensó que podía ayudar a Dios y era la forma, y descubrieron que no. Y hoy en día esa guerra la están pagando ellos, ¿no? Un pecado ha durado toda la historia humana, básicamente, ¿no? Porque no lo hicieron como Dios lo iba a hacer, ¿no? Y a veces nos toca esperar, hermanos, nos toca esperar la orden de Dios, seguir la orden de Dios. Y pensamos, no, Dios quiere que tú te muevas y que tú hagas algo. No, y a veces Dios no quiere eso, a veces Dios nos quiere quieto. Estar quieto y conocer que yo soy Dios. Y debemos esperar. Así que sí hay que estudiar y escuchar a estos hombres de Dios. Yo lo he escuchado también al pastor Enrique, su esposa. Y hay muchos hombres de Dios que podemos encontrar y escucharlos con un así dice el Señor. ¿Por qué? Porque ellos están hablando lo que Jesús dijo. Porque recuerde que el Padre le dio la autoridad al Hijo para estos postreros días. Escuchen a mi hijo. Pablo dice, en estos postreros días Dios ha hablado por su Hijo, el Padre. O sea que el Hijo es la última autoridad, y a quien tenemos que escuchar al Hijo. Entonces, cuando un predicador está hablando un así dice Jesús, entonces hay que escucharlo y hay que obedecer la palabra de Dios, ¿no? Así que crecemos escuchando un poco aquí, un poco allá, después que sea palabra de Dios. Y contagiarlo también con las noticias, ¿no, pastor? Porque sí, como ellos, por ejemplo, hablaron de Luanda, ¿no? Y que los adventistas habían sido muertos. Esas son prácticamente, si ellos están viendo, eso me parece que es bueno en un predicador, que traiga algo, pero con las cosas que uno ve que están pasando, y solamente puede saber si está al día con las noticias, ¿no? Como ellos pusieron que habían adventistas que habían sido muertos en 1994 por Ruanda. Entonces ellos trajeron todo y lo pasaron con la Biblia, el espíritu de profecía, las presentan las noticias, todo. Claro que nada de exagerar las cosas, ¿no? Pero bueno, algunos dicen que él exagera, pero de la forma que yo lo veo es las cosas que están pasando ante nuestros ojos, y si no estudiamos la Biblia no hallamos esa conexión con las cosas que están pasando en el mundo, pero tiene que estar bien fundamentadas. Algo, hermanos, que todos debemos aprender, a mí me parece,
porque todo no se mueve sin que sea sin el permiso de Dios en la tierra. Amén. Gracias, pastor. Y otra preguntita más, pastor. Y no sé si los hermanos tienen alguna pregunta. Por favor, estrella 61, pueden presionar. Usted me estaba comentando ayer, justo estaba hablando con una amiga, y cambiando de tema un poquito, aprovechando que está con nosotros. Ella me dice que cada vez que ella toma, lo primero que quiere hacer es no sé si se fuma o se come o se huele la cocaína. Entonces hay muchas formas, creo que ellos lo pueden usar. Ella también me dijo que sabía que tenía demonios. Ella sabe que los tiene porque ella a veces no puede dejar de hacer esas adicciones, ¿no? Pastor, ¿cómo yo puedo ayudar a ella siendo una amiga? Que ella me está contando, me está diciendo esto el jueves pasado, ¿no? Que apenas ella, y dice también que lo puede controlar, que ella y va al trabajo normal, pero no se hace la prueba de las drogas ahí. Pero pastor, ¿cómo es la vida realmente de ellos? Ellos realmente pueden controlar, o sea, pueden vivir una vida normal. Se puede decir que es una fumadora o una adicta de cocaína, pero algunas veces. Bueno, depende, digamos, el tiempo que ella lleva consumiendo. En sus inicios se pueden manejar aparentemente normales. Todo depende de la reacción, digamos, la asimilación, la capacidad del cuerpo de asimilar esas toxicidades, ¿no? Todo depende. Cada ser humano tiene una capacidad para asimilar, y lo otro también para reaccionar, ¿no? Y si está en su etapa inicial, sí, ella puede mostrarse que ella puede, digamos, mantener la adicción y ser una persona normal, ¿no? Pero eso no le va a durar por mucho tiempo. Eso no le va a durar por mucho tiempo. Entonces habría que ver, usted tendría que preguntarle qué tiempo tiene con esa adicción. Ya después del segundo año se va agudizando, porque el cuerpo le va pidiendo más y continuamente, ¿no? Y es allí donde entonces su conducta comienza a variar, ¿no? Ya de repente empieza a faltar al trabajo, o llega, pero hace torpeza por los efectos de la droga, ¿no? Y ahí es donde los encargados se dan cuenta de que puede estar bajo la influencia de alguna sustancia narcótica y la envían a hacerle la prueba. Así que, y descubren pues que es usuaria de alguna sustancia ilegal. Así que en ese sentido, pero ya después de cierto tiempo, estoy hablando del segundo año en adelante, nadie puede mostrarse normal o decir que puede llevar una vida normal consumiendo. Nadie. El sistema le traiciona. Porque hasta donde yo sé, ella ha empezado con esto desde que tenía de repente 12, 13 años. Ahora ya tiene 32. Y entonces, como parece que fuera una persona que, o sea, que lo puede controlar, ¿no? O sea, aparentemente. Lo que sí no puede dejar es la marihuana. Ya. Es algo que constantemente lo hace. Eso no sé si hay, como se dice, esos hay tomadores, pero son como que se controlan. Hay todos otro tipo de alcohólicos que son más continuos. Podría existir igual como a los personas que están en drogas. Es correcto. Hay adictos que no consumen todos los días, solamente un día a la semana, fin de semana, etcétera, etcétera, ¿no? Porque quieren cuidar su trabajo, quieren mantenerse, pues, digamos, no llegar a ser unos adictos en su nivel de consumo diario, ¿no? Pero sí, vuelvo y repito, habría que estudiar ella. Si tiene tantos años, puede ser que la haya llevado así, que consume una vez a la semana, o una semana sí, una semana no sé. Habría que evaluarla para saber su nivel de consumo. Ok. Sí, más que todo orar por ellos, ¿no? Es correcto. Una cosa terrible.
y para algunos padres que pueden ver a sus hijos que están haciendo drogas, pero yo creo que terrible. Hermanos, no sé si alguien tiene otra pregunta. Mis hermanos queridos, para el pastor, tuvimos hoy un tema muy, pero muy interesante, algo que salió, como dijo el pastor en esa junta allá en California, con las nuevas cosas que están saliendo en nuestra iglesia adventista. No sé, hermano Toniel. El hermano Toniel iba a decir algo, pero nunca lo dejamos decir. Perdónenos, hermano Toniel, ¿no se escucha? ¿Se cayó, hermano Toniel? Parece que no está nuestro hermano Toniel. Gracias, pastor, entonces. Entonces creo que también nosotros nos vamos a retirar. Pastorcito, no se vaya, que acá hay una pregunta más, yo creo. ¿Hello? Sí, hermano, sí. ¿Cómo Sí, está, bien. hermano? Bien, gracias. ¿Usted? Muy bien, muy bien. ¿Cuál es su nombre, hermano? Mi nombre es Víctor Santana. Oh, mucho gusto, hermano Víctor. ¿Es la primera vez que entra, hermano? Sí, ha entrado otra vez, pero lo que pasa es que ahora sí me ha comunicado con ustedes. Quiero hacerle una pregunta al pastor Restrepo. Yo soy de Paseo, New Jersey. Okay, está nuestro hermano Olmos, pastor Olmos de allá de Panamá. Aprovechemos Okay. lo que lo tenemos. Ok, está bien. Yo le voy a hacer una pregunta al pastor. De todas maneras, también lo sabe. Cuando dice en Mateo 5, 17 al 19, yo quiero que el pastor me diga si esos versículos se está refiriendo directamente a los 10 mandamientos, cuando el Señor dice, no vine a abrogar la ley ni los profetas, y no vine a cumplir más de aquello que lo profanen, y han llamado pequeño reino de los cielos, más el que lo practique será llamado grande reino de los cielos. Yo quiero saber si el pastor me diga si se está refiriendo a los 10 mandamientos en ese párrafo ahí. Sí, hermano, ahí Jesús se está refiriendo a la Torá, a los 10 mandamientos que él le entregó al pueblo de Israel. Justamente a eso. Pero también es un poco más extensivo. Se refiere también a su palabra, a la palabra que él emitió en el pasado y la que ha de emitir de ahí en adelante. Okay. Pero implícitamente se refiere a los 10 mandamientos. Claro, bueno, yo le hago esa pregunta porque yo también entiendo que se refiere a los 10 mandamientos. Lo que pasa es que escuché una prédica de un pastor y el pastor dice que eso no está hablándose de los 10 mandamientos y eso es algo que ya está abolido esa palabra, que no es eso que quiere decir en ese párrafo. Entonces es una contradicción en nuestra iglesia con eso. ¿Entiendes? Por eso yo sé que esa palabra, el contenido de eso que yo siempre he vivido cuando aprendí de la Biblia. Pero en esa palabra hay contradicción como lo enseñó. ¿Me entiendes? ¿O me escucha? Sí, le escucho. Entonces, como él enseñó que, ¿me entiende? Algo que no está normal, porque me dolió a mí un poco cuando yo digo que esa palabra no se está refiriendo a los 10 mandamientos y aún esa misma palabra no es la que quiso decir Jesús. Entonces, es una contradicción que él está enseñando en ese párrafo, ¿sí o no? Es correcto y él está torciendo las escrituras y bueno, Dios quiera que se arrepienta antes de que pierda la vida, para que no pierda la vida eterna, porque el que tuerce la escritura está frito. Ok, otra pregunta, pastor. Ajá. ¿Verdad que sí que nosotros tenemos pruebas bíblicamente y en toda la naturaleza de que podemos mostrar a cualquiera que nuestro Redentor existe, sí o no? ¿Nuestro Redentor es? Es decir, nosotros tenemos pruebas bíblicamente, hablando bíblicamente, para mí bíblicamente, en la naturaleza de este mundo, más también en el espíritu de profecía, tenemos pruebas de que Dios existe, sí o no, y le podemos mostrar al mundo de que Dios existe, sí o no. Bueno, bíblicamente sí lo podemos probar, la existencia de Dios, bíblicamente. Y bueno, también sí, el espíritu de profecía también lo reafirma, ¿no? Pero para la gente de afuera, el espíritu de profecía pues no lo van a reconocer como inspirado. Entonces usamos la palabra de Dios. Sí, se puede probar. Yo entiendo, sí, por el espíritu de profecía, eso para nosotros mismos,
pero bíblicamente se lo podemos mostrar al mundo de que Dios existe, ¿verdad que sí? Es correcto, es correcto. Porque eso es otra cosa que según él no tenemos prueba de que podemos mostrar al mundo de que Dios existe, y yo entonces le dije que sí que tenemos prueba nosotros. Es correcto. Y hay controversia entonces con eso, y también persona en él directamente, ¿entiendes? Claro está que donde él le diga, bueno, yo no creo en la Biblia, ya entonces pues usted no le puede probar la existencia de Dios. Claro. Entonces le dice, bueno, entonces lo que va a ocurrir es que como tú no crees en la Biblia, no te lo puedo probar, pero si tú crees en la Biblia, en la palabra de Dios, yo te lo pruebo. ¿Ves? Así que en ese sentido, digamos, hay personas que no creen en Dios, ofrecerle un estudio bíblico, inmediatamente se lo van a rechazar, porque todo lo de Dios está basado aquí en su palabra. ¿Ya? Amén. Ok, gracias, hermano pastor. Que Dios le bendiga. ¿Cómo nos bueno. Amén, amén. Hermano Toniel, ahora sí nos escucha. Hermano Toniel. Parece que ya no es. Dígame. Hermano Toniel, ¿nos escucha? Bueno. Entonces, pastor, ¿qué les parece? Entonces, me parece que ya usted también se tiene que retirar. Y sí, entonces, si no hay otra pregunta, y entonces mis hermanos, yo creo que terminamos esta tarde bonita nuevamente. No sé si podemos despedir el sábado. ¿Qué hora es allá? A ver, aquí son, voy a sacar a los hermanos del mudo. Bueno, en 20 minutos ya se acaba entonces todavía no podemos despedir el sábado, ¿ah? Ya. Sí, porque en mi país todavía faltan como 2 horas y algo para despedirlo. Oh, ok. Ajá. Ok, entonces podemos hacer de repente una oración y nos vamos a estudiar. Hay que seguir estudiando. Sí, correcto. ¿Hacemos una oración, pastor? Bien. Amante Padre, gracias te damos por el estudio de tu santa palabra. Te agradecemos porque ella es nuestra ancla de fe. Ayúdanos a amarla, ayúdanos a obedecerla y a caminar humildemente delante de ti. Te rogamos, oh Señor, que nos mantengas llenos del Espíritu Santo para hacer tu voluntad, aun cuando nos cueste nuestra propia vida. Guíanos, fortalécenos en esta jornada que nos conduce al reino de los cielos. Lo pedimos y lo agradecemos en el nombre de Jesús. Amén.